Doy gracias a nuestro Padre hoy en este ya tercer día de la semana. Doy gracias a nuestro Abba Eterno, Padre glorioso, por este glorioso privilegio y beneficio de poder estar aquí y hacer estas grabaciones. Mi nombre es Jaime Canales, este es su canal de YouTube, Luz para Revelación. Y agradezco, reitero, este glorioso beneficio y privilegio. Quisiera ver y reiterar para muchos, ¿no es cierto? Muchos que ya han recibido la proclama, ya han recibido el mensaje establecido por nuestro Padre por medio de su Hijo, conforme a las Escrituras. Pero hay muchos mensajes que se proclaman hoy en la actualidad. Estamos en el 2021, aquí en Santiago de Chile. Y proclaman, ¿no es cierto?, en diferentes lugares una doctrina, ¿no es cierto?, evangélica pentecostal. Hay otros que son doctrinas adventistas, doctrinas conforme a los testigos de Jehová. Esta doctrina que nace de Constantino, una doctrina perversa, basada, ¿no es cierto?, en los cambios, en la rebelión, en no obedecer y no reconocer a nuestro Abba Eterno por medio de su amado Hijo, sino que proclaman una doctrina católica romana, greco-romana, que le llamo yo, esa doctrina perversa que inventó cosas que no son, solamente de la rebelión del corazón inventaron cosas. Hasta el día de hoy muchos antiguos, ¿no es cierto?, defienden esta realidad, porque su misma realidad es una realidad de confusión, es un conocimiento heredado de Constantino y después de todos esta doctrina de Gregorio I, II, III, inventando cosas. Y llegó esta doctrina, ¿no es cierto?, acá a Chile por medio de los conquistadores, Pedro Valdivia, y la historia así lo dice, la historia lo tiene registrado, pero es una doctrina engañosa, una doctrina perversa. Todas las doctrinas que no vienen del reino de los cielos, no nacen de la proclama de las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de los cielos proclamada por nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre. Todas son contaminadas, todas tienen unas características conforme a sus propios pensamientos. Es por eso que están los católicos, mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, y diferentes ramas, los evangélicos pentecostales. Y de los evangélicos pentecostales aparecen una cantidad también de denominaciones que obedecen a esa doctrina. Pero hay una sola, hay un solo mensaje proclamado conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre, que es por medio de su Hijo. Ahora, todas estas doctrinas usan el nombre, usan a un Dios, que hablan ellos Dios, hablan de un Jesucristo, hablan, ¿no es cierto?, los católicos romanos, ¿no es cierto?, que son marianos. Para ellos su Dios es ese, no es otro. Si nosotros vamos a revisar, investigan, ¿no es cierto?, el Vaticano, vaticinio, que es una doctrina basada, ¿no es cierto?, en el ocultismo. Si nosotros investigamos con diligencia todas estas cosas, se nos va a caer, ¿no es cierto?, todas estas realidades engañosas.
Dicho eso, nuestro Padre establece en su sola potestad, en el día y la hora señalada, en su sola potestad, valga la redundancia, el introducir a su Hijo amado en este mundo, introducir en medio del pueblo, porque la salvación proclama, salvación significa Yeshua. Para que algunos, ¿no es cierto?, tampoco no entienden que el nombre de nuestro Melech es Yeshua. No, Él es el Salvador. Os ha nacido un poderoso Salvador. Yeshua traducido es Salvador. Entonces, vemos nosotros las escrituras gloriosas de lo que salió de la boca de nuestro Padre, y lo establece nuestro Melech ahí en el desierto al enemigo, diciéndole: escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y también lo dice en el capítulo 7, del verso 13 en adelante: no todo aquel que me diga, no todo el que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nuestro Melech habla ahí en Juan capítulo 3, y ahora vamos a las escrituras, en Juan capítulo 3, y conforme a lo que dice en Mateo capítulo 7, voy a leer primero Mateo capítulo 7 del versículo 21 en adelante. No todo el que dice Padre, Padre, Dios, Dios, Jesucristo, Jesucristo, Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí lo está hablando Emmanuel. Aquí está hablando el ungido de nuestro Padre, su enviado, su resplandor de gloria, su unigénito y su primogénito. No todo el que diga, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Porque muchos van a poder, ¿no es cierto? Nosotros ayudamos mucho a los pobres. Yo, ¿no es cierto? Y daba parte de mi sueldo para las congregaciones. Yo di el 10%. Y yo fui a los hospitales. Y yo fui a las cárceles a ver a los perversos asesinos. Es porque no entienden. Y como no entienden ni tampoco comprenden, porque no se le ha dado el conocimiento, vale decir el arrepentimiento, el conocimiento del arrepentimiento para conocimiento de la verdad. Hacen cosas que no corresponden. Porque muchos van a decir en aquel día: Maestro, Dios, Padre, Jesucristo, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, no entrar en el reino de los cielos, mira lo que dice acá en Juan capítulo 3. Primero le responde nuestro Melech, el Maestro, el enviado, el ungido, a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver a nuestro Padre, el reino de nuestro Padre. No puede ver el reino de nuestro Padre. O sea, Nicodemo tenía los ojos cerrados. ¿De qué? Y aquí nosotros vamos a ir entendiendo, ¿no es cierto? Y si es que nuestro Padre les concede a algunos de ustedes, como nos ha en su misericordia, en su entrañable misericordia nos ha concedido a nosotros este beneficio glorioso de la revelación. Si no se le concede
revelación, porque aquí hay una revelación basada en el conocimiento de la verdad, la revelación del conocimiento de la verdad. Entonces, tenía que nacer de nuevo. El cómo, por la revelación del conocimiento, lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Y posteriormente, dice en el verso 5, 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de nuestro Padre. Y no todo aquel que me diga Padre, o Melech, o Maestro, o Dios, o Jesucristo, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí esto es lo fundamental, glorioso, es oír a nuestro Melech, oír al Hijo de nuestro Padre, a su primogénito, a su unigénito. Entonces, ¿cómo se entra en el reino de los cielos? Porque aquí primero tenía que ver, tenía que comprobar. Nuestro Melech le dijo a Nicodemo, tú no puedes ver el reino que está dentro de mí, el reino de los cielos, no lo ves. ¿Por qué? Porque por ende no ha nacido, no, está muerto. Y para poder ver, tiene que tener vida y eternidad. Para poder ver, tiene que tener la vida de la sangre del Mashiach, el ser justificado, el ser nacido de nuevo. Pero para poder nacer de nuevo, tiene que negarse a sí mismo, renunciar a todo. ¿Vio el joven rico? Él practicaba. Yo todo esto lo practico. Pero le dijo nuestro Melech, hay algo sumamente importante. Tienes que renunciar a todo. Renuncia a todo, niégate a todo lo que tienes y renuncia y ven en pos de mí. Porque yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la puerta. Entonces, el llamado es, renuncia a este mundo, niégate a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire y tú también estás siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice las escrituras, en el principio, en el capítulo 2, dentro del 1 y el 2 de Bereshit, Génesis. Esa muerte entró en ese momento y el hombre queda en una condición, y lo dice nuestro Padre, lo proclama y lo registra por medio, ¿no es cierto?, de los primeros 5 libros de Moisés. Ahora el hombre es como uno de nosotros. El hombre en generación y generación y generación y generación iba a nacer en la condición como uno de nosotros, está hablando nuestro Padre, que participó de la gloria y de la muerte. Pero predomina la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vive el hombre? Un bien, pero no vive la verdad, no vive, ¿no es cierto?, el resplandor de gloria, porque hay oscuridad. Entonces el enemigo lo anda trayendo, ¿no es cierto?, a veces bien y a veces mal y a veces bien. Pero para ser librado del bien y del mal, tenías que nacer de nuevo conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a su entrañable misericordia. ¿Por qué tiene que ser así? Es la voluntad de nuestro Padre. No todo aquel que me diga, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar. Entonces hay una nueva creación, hay una nueva realidad gloriosa que sale de la boca de nuestro Padre. Pero no a través de doctrinas, no a través de una doctrina corporativa, evangélica, pentecostal. No, nuestro Padre nos dice aquí, no aparece, mira, a través de una doctrina evangélica pentecostal tú entrarás, como un medio. ¿Ah? No, a través, ¿no es cierto?, de los católicos, de los grecos romanos vas a entrar. No lo dice. Ni de los adventistas, no. Son todas
corporaciones ideológicas, doctrinas basadas, ¿no es cierto?, en inventos humanos, en imaginaciones y doctrinas humanas, que nuestro Padre no está ahí. Nuestro Padre glorioso, nuestro Padre eterno y poderoso, único y verdadero, no está ahí. Entonces, nuestro Padre establece este orden, establece en su sola potestad, ¿no es cierto?, el cómo se tenía que entrar, cómo yo podía entrar al reino de los cielos, cómo se me podían abrir los ojos para poder ver, cómo podía, ¿no es cierto?, nacer del agua y del ruaj para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Su Hijo era el medio glorioso. Nuestro Padre, en su entrañable misericordia, introdujo, ¿no es cierto?, a su unigénito y primogénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación y en el juicio eterno, sino que se le sea concedido la vida y la eternidad, que son dos cosas. La vida por medio de la obra del sacrificio, porque nuestro Padre no iba a hacer algo diferente, lo hizo igual allá como se ofrecían, ¿no es cierto?, los corderitos inocentes. Y la sangre del corderito inocente justificaba a las familias. Pero por medio del glorioso cordero inmolado del Hijo de nuestro Padre glorioso, nos concede una vida nueva. Pero esa vida es la vida de la sangre del Mashiach, el cual nuestro Padre ve la vida de la sangre del Mashiach y eres justificado. Nuestro Padre ve la sangre, porque nosotros tenemos que ir igual como lo dice bien claro nuestro Melech en Mateo capítulo 16 del verso 21. Yo tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer, me van a maltratar, me van a matar. Yo voy a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, los fariseos, me van a matar y yo voy a resucitar al tercer día. Se lo dijo a sus discípulos. Entonces, nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, le dice a sus discípulos: ¿alguien quiere ir en pos de mí? ¿Alguien me quiere seguir? Bueno, si alguien me quiere seguir, primero niéguese a sí mismo, tome la cruz y vamos, y sígame. ¿Qué significa negarse? Renunciar a todo, como lo dijo el joven rico. Renuncia a todo, niégate a ti mismo. Porque las riquezas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo permanece por los siglos de los siglos en eternidad. Por eso las riquezas de este mundo no tienen validez, son temporales. Pero las riquezas del conocimiento, de la revelación, de la verdad del reino de los cielos, que se te concede por medio de la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo, son eternas. No se apolillan. Son gloriosas. Entonces, ¿qué nuestro Padre está estableciendo? Está estableciendo su entrañable misericordia. ¿Para qué? Ahora, ¿y por qué? Porque Él determinó en su sola potestad restaurar lo que había sucedido allá en el libro de Génesis. E introduce a su Hijo y lo sujeta en la carne desde que nació. Pero desde que nació, ¿no es cierto?, fue criado por José y por Miriam en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas, en todo lo referente a la voluntad de nuestro Padre. Y ya a cerca de los 30 años fue llevado, ¿no es cierto?, por nuestro Padre al Jordán. ¿Para qué? Porque ahí en el Jordán había sido profetizado, nuestro Padre había profetizado que Juan
Juan el profeta iba y él permiso. Juan el profeta lo iba, ¿no es cierto?, a purificar en el lavamiento. Y él fue introducido, ¿no es cierto?, en el agua. Y cuando salió del agua vino, ¿no es cierto?, el reino de los cielos. Eso, vino el reino de los cielos. ¿Quién es? El Rúa de nuestro Padre. El ángel de nuestro Padre viene a morar en un lugar glorioso. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, se apropió un cuerpo por medio de su Hijo. Y en esa realidad la Escritura tiene registrado que fue llevado en el poder del reino del cielo, en el Ruaj, al desierto, para hablar con un personaje, el personaje que entró por Adán y Eva, este árbol del conocimiento de la maldad. Y presenta, ¿no es cierto?, su parte buena para engañar. Así le presentó su parte buena a Eva y la engañó. Eva no conocía la maldad, no conocía el engaño, pero él le mostró. Por eso Eva dice: árbol hermoso, codiciable para alcanzar. ¿Vio? La engañó y la sedujo. Y ese personaje vino a morar en la vida, vino a controlar, a tomar el gobierno de la vida que está en la sangre del hombre. Y le fueron abiertos los ojos de la vida de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está. Y empezó a ser enseñado en las obras del conocimiento del mal. Aparentemente, ¿no es cierto?, lo hacía que se portaba bien, pero su finalidad es el mal, la muerte, el engaño, la mentira, la perversión. Entonces nuestro Padre establece en su sola potestad. Él en su voluntad hizo todas las cosas. ¿Quieres preguntarle? Ve y pregúntale tú. Nuestro Padre en su sola potestad, en su entrañable misericordia, como profetiza el papá, el padre de Juan, el bautista, Juan el profeta. Ahí está, en el capítulo 1 del versículo, ¿no es cierto? Vayan a leer en el libro de Lucas. Que Él nos ha enviado un poderoso Salvador, un poderoso Yeshua. Y su nombre se llamará Emmanuel, porque nuestro Padre estará con nosotros, el reino de los cielos. Y el Salvador, desde chiquitito, por eso dicen que no, que se llamó Jesús. No, el Salvador glorioso, desde que nació el Yeshua hasta cuando fue, ¿no es cierto?, presentado allá por el profeta Juan y fue levantado. Y ahí, cuando vino el reino de los cielos, Emmanuel con nosotros, el reino de los cielos con nosotros. Y muchos no entienden. Aún los propios que conocen mucho la Torá, que conocen, ¿no es cierto?, los escritos en hebreo, también están confundidos, porque no han nacido de nuevo. Ellos lo tratan de dar un entendimiento, ¿no es cierto?, de un conocimiento humano, pero aquí, para poder conocer a nuestro Padre, su voluntad, había que nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar, nacer del agua del Ruaj. Y eso, ¿no es cierto?, no lo conocen, porque eso es por revelación. El apóstol lo dice claro, ahí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, del verso 6 en adelante. Sin embargo, ¿no es cierto?, hablamos conocimiento por revelación, no conocimiento de este mundo, sino del que viene, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, el conocimiento de la verdad. Y para poder conocer, entender y comprender el conocimiento de la verdad, se te tiene que conceder revelación. Es por eso que nuestro Melech, ahí en Lucas capítulo 24, verso 44, le dijo bien claro:
Yo ya os había dicho que todo lo que estaba registrado, todo, tanto en la Torá de Moisés en los primeros 5 libros, en los Salmos y en todos los profetas, yo soy. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen, entendimiento y comprensión de la voluntad. Y nuestro Melech, ¿no es cierto?, ya resucitado le abre el entendimiento ya resucitado, no podía ser antes, sino que resucitado le apareció y le abrió el entendimiento para que comprendiesen. Y después, cuando le entrega el mandamiento que vayan al aposento, ¿cuál aposento? Porque tenían que esperar 50 días, que viniese, ¿no es cierto?, la promesa gloriosa, que es el Rúa de nuestro Padre. Esperen perseverando, ¿no es cierto?, en oración, en comunión, en el aposento alto, donde celebraron Pesaj, que aparece en las Escrituras. Y después, cuando ya llegó los 50 días, se fueron de madrugada a la casa de nuestro Padre, de madrugada ahí en Jerusalén, porque a las 9 de la mañana, a la tercera hora de día, porque habla de horas día, desde las 6, ¿no es cierto?, a la tercera hora es las 9 de la mañana, vino el Ruach, gloriosamente sobre 120 y nada más, sobre los 120. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, que se establezca esto en nosotros? Sin duda es por la voluntad de nuestro Padre, no por otros, no por doctrinas, no por corporaciones, no por instituciones, no por hombres, sino de nuestro Padre. Es la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Padre tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Envió a su Hijo gloriosamente, pero para apelar a la obediencia. ¿Vio el joven rico? ¿Cuántos de estos contextos evangélicos pentecostales, ¿no es cierto?, harían un montón de esfuerzo para que ese joven rico se quedase aquí? Aquí en esta congregación, porque vamos a tener mucho rédito. Quiero hacer un paréntesis contando una experiencia. Cuando nosotros empezamos a vivir y nuestro Padre a concedernos esta revelación, nosotros participamos en nuestra realidad. Y en ese tiempo nos juntábamos allá desde Guanaco, es un sector, ¿no es cierto?, allá un lugar acomodado, y que, ¿no es cierto?, iban a celebrar. Ellos, allá se hizo una reunión, nosotros también participábamos, ¿no es cierto?, como todavía no se asentaba, no teníamos, ¿no es cierto?, una revelación, no se nos había concedido ni que sea entendimiento ni comprensión, estábamos ahí que anticipadamente celebrando, ¿no es cierto?, la Navidad. Pero nosotros rechazábamos, nosotros le decíamos, no, ¿por qué hacen esto? Y hubo una resistencia al extremo que de ahí nosotros nos echaron. Pero ese lugar donde fueron a celebrar era una persona que estaba estableciendo un proyecto allá en Concepción de un proyecto industrial de envergadura, y cuidaban a esta persona como decimos aquí un dicho aquí en Chile, como hueso santo. Lo cuidaban como el perrito cuida, ¿no es cierto?, sus huesos. Porque este personaje iba a traer mucho rédito. Así se me ofreció a mí. Así se me dijo a mí, uno de estos personajes. Personalmente, estando en una reunión, Carlos Canto: Jaime, quedémonos tranquilos porque hay un proyecto en el cual vamos a recibir los diezmos. Ten paciencia, espera nomás que esto se concrete. Engaño, mentira. Yo no andaba atrás de esto.
Yo deseaba el conocimiento, la revelación del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Y a nosotros, al fin y al cabo, salimos de ese lugar y empezamos a reunirnos los que por lo menos, ¿no es cierto?, estábamos viviendo esta realidad, que éramos como cuántos, 6, 2, 4, 6 o 8 personas, que muchas de esas personas también fueron quedando en el camino porque en realidad esto hay que renunciar a todo. No es solamente nomás de salir de ese lugar por salir y armar otra. No, mi intención nunca, ¿no?, de armar otra congregación. No, nuestro Padre me libre. Sino que de conocer. Porque como bien dice en Juan capítulo 3, porque esta es la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre único, glorioso, verdadero. Y a Yahshua HaMashiach, a su Hijo, a Emmanuel, al enviado. Ahí yo quería apuntar. Y de muchos, ya varios años atrás, hemos perseverado en esta realidad, y nuestro Padre nos concede este grande y glorioso beneficio, grande y gloriosa bendición. Porque no las personas y las congregaciones no hablan de un nuevo nacimiento, como otros hablan, ¿no es cierto?, como que aparece en Corintios en la segunda carta. Hermanos, ya las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las hechas nuevas? Hablan del texto, pero no lo viven. Hablan del texto, pero no caminan conforme a la voluntad del texto, conforme a la revelación, sino conforme a una metodología. Y empiezan a aplicar un buen comportamiento matrimonial, ¿no es cierto?, para que se cuiden, se honren, pero no hay ninguna realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos y es fácil observar a los nacidos de nuevo, a los que, ¿no es cierto?, son justificados y tienen la vida de la sangre del Mashiach, porque ellos ya han muerto, ya han resucitado y son sellados por el Ruach. No se van a reunir el día domingo, porque ya fueron librados de esa potestad, fueron librados de la condenación y del juicio eterno. Ya Él no te gobierna, el nuevo gobernante glorioso, que es desde el principio, nuestro Padre, el reino de los cielos por medio de su amado Hijo. Y empezamos a ser enseñados como niño recién nacido, como lo dice el apóstol, pero las personas no lo entienden. Creen que como niño recién nacido, como pentecostal, niño recién nacido como evangélico, niño recién nacido como presbiteriano, como bautista, como adventista, no una doctrina, sino conforme a la revelación del conocimiento de la verdad, la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Padre, si te está haciendo nacer de nuevo, te va a vivir y te va a plantar en el reino de los cielos y vas a vivir su voluntad. Y su voluntad es que tú guardes sus mandamientos. ¿Vio? Y es fácil de distinguir. Y tú le hablas de esto y dices, no, que esos son para Dios. Ya no entiendo. No ha nacido, no conoce, vive una metodología. Eso pasó y está registrado en el libro, ¿no es cierto?, en la segunda carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 del versículo 25, pongan atención, porque si nosotros vemos acá, es una carta que está bastante manipulada en el sentido de los nombres. Porque aparece en el capítulo 2 diciendo el apóstol para Timoteo, escribiéndole, le dice así: tú pues, hijo mío, no es hijo de él, es hijo de nuestro Padre, nacido de nuevo,
el apóstol no podía decir esto. Esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es la gracia? Si él no se iba a esforzar. Lo que sí nosotros, ¿no es cierto?, en sus primeros, nuestro padre lo iba a educar con la leche. La leche, ¿cuál es la leche? Son los fundamentos primarios que nuestro padre se iba a encargar mediante el Ruaj a enseñar, a dar crecimiento, a dar conocimiento, a dar enseñanza, instrucción, educación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, le pusieron aquí. No es así. Ninguno que milita, ninguno que es nacido, no, ninguno que es del reino de los cielos se enreda en los negocios del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, por hijo, por discípulo. Verso 25. Mire, verso 24, porque el siervo de nuestro Padre, de nuestro Melech, no debe ser contencioso, ¿sí? Sino amable, no, sino que diga la verdad. Si es nacido de nuevo, él va a hablar verdad. No tratar de agradar a los hombres. Porque el siervo, nuestro Padre, el hijo de nuestro Padre, no debe ser contencioso, sino verdadero, para con todos, apto para enseñar la verdad, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los rebeldes y desobedientes, por si quizá nuestro Padre les conceda que se arrepientan a estos rebeldes, para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Pusieron atención? ¿Pusieron atención? Entonces, nuestro Padre glorioso establece su voluntad. No todo aquel que me diga, sino el que hace la voluntad. Y nuestro Melech, su hijo amado, le dice a Nicodemo: de cierto digo, tienes que nacer del agua y del Ruaj para poder entrar. ¿Cómo se nace del agua y del Ruaj? ¿Cómo se nace para poder ver el reino del cielo? Sí, nuestro Padre establece el protocolo, establece su voluntad por medio de su amado Hijo. Lo habla en Juan capítulo 3 del versículo 31. Nuestro Padre establece, todo lo entregó en sus manos a su Hijo. Todo. Y aquel que no quiera obedecer al Hijo, no verá ni la vida ni la eternidad, sino que la ira de nuestro Padre. Entonces aquí las Escrituras, ¿no es cierto?, nos enseña el cómo. Y vemos, ¿no es cierto?, lo que nuestro Melech le habla al joven rico. Les habla, joven rico. Porque el joven rico, incluso, estoy hablando dentro de su pueblo, nuestro Padre no hace excepción de personas. ¿No es cierto que le está hablando? Y la respuesta del joven rico: no, yo todo eso lo he hecho desde chiquitito, guardar todos los mandamientos. Porque nuestro Melech, desde chiquitito, fue enseñado en todos los mandamientos. Vayan a revisar. Nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, fue enseñado en todos los mandamientos. Pero venía algo más. El joven rico fue enseñado en todos los mandamientos para hacer la voluntad de nuestro Padre, y no una metodología, no una costumbre de los ancianos rabínicos, sino que fue enseñado en los mandamientos para que en un momento, ¿no es cierto?, él sea llamado. Nuestro Padre establece y le dice a Elías: yo me he reservado 7,000 hombres
que no se han ligado con el mundo, dice, que no han doblado su rodilla ante el enemigo, sino que viven en fidelidad conforme a todos mis mandamientos. Y este joven rico tenía la gran oportunidad de este glorioso beneficio del llamado. Porque la pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, fácil, le dice nuestro Melech. ¿Guardan todos los mandamientos? Sí, lo he hecho, le dice. Lo he hecho, le dice. Pero te falta ahora otra cosa. Renuncia a todo. Renuncia a todo, niégate a ti mismo y ven en pos de mí, sígueme. Y eso no lo hizo. Entonces, ¿ustedes creen que la voluntad de nuestro Padre es que tú te identifiques metodológicamente con una doctrina? No, Él quiere que tú te identifiques con Él, conforme a sus mandamientos. Él es la doctrina verdadera, Él es la sana doctrina, Él es el reino de los cielos, Él es el conocimiento glorioso de la verdad, las riquezas, las abundantes riquezas del conocimiento de la verdad, que se le concede a estos cuando aman. Por eso nuestro Melech, ¿qué es lo que es amar verdaderamente? Porque muchos dicen que aman, pero les voy a decir que no aman verdaderamente. No se enojen conmigo, porque nuestro Melech también lo establece, el Hijo de nuestro Padre. Y escucha lo que nuestro Padre está hablando. Dijo entonces nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, a los judíos que habían creído y habían obedecido: si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mi discípulo. Primer proceso. Como consecuencia, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. ¿De qué libertad? Y aquí nuestro Melech empieza a entregar luces. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, dice, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios, colocan acá. Nuestro Melech le dice: si vuestro Padre fuese mi Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de nuestro Padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Todos los que dicen, ¿no es cierto?, llámese doctrinalmente como se llame, no conoce el reino de los cielos. Conoce una metodología basada aquí en la tierra. No conoce la revelación que vino del reino de los cielos por medio de su amado Hijo, a través de la obra. Entonces nuestro Melech empieza a entregar mandamientos. Tienen que seguirme, pero para seguirme tienen que negarse, no pueden venir así nomás. No pueden traer, ¿no es cierto?, sus actividades, no pueden venir y reconocer a nuestro Melech y celebrar, ¿no es cierto?, o juntarse un día domingo, que está, ¿no es cierto?, que no es conforme. Eso es rebelión, desobediencia. Eso es obedecer a una doctrina humana, carnal, diabólica. Tienes que cuidarte, como algunos me dicen que algún evangélico, que ha adulterado como 3 veces, ha engañado a su esposa, y dice: no, si Dios me va a perdonar. A lo mejor el Dios tuyo ese. El Dios, como lo dice a los judíos que habían creído.
Porque el que ha nacido no peca, porque ha sido sacado el pecador. Ha sido, ¿no es cierto?, desalojado el que entró por Adán y Eva. Ha sido libertado. Se le ha concedido con arrepentimiento para conocimiento de la verdad. Y empieza a ser educado por nuestro Padre, enseñado mediante su Ruach. Nuestro Padre le empieza a dar crecimiento del conocimiento del reino de los cielos. Y no peca, porque lo dice Juan. El que es nacido de nuestro Padre no peca, porque la simiente de nuestro Padre está en él. Y la simiente es a través de la vida de la sangre. La simiente, ¿no es cierto?, es cuando nuestro Padre le dijo a Elizabeth: y ahora concebirás. ¿Y quién nació? Su Hijo amado. La simiente. Y esa simiente fue el sacrificio glorioso, para que tú y yo, en obediencia, en el oír y en el hacer, hagamos la voluntad de nuestro Padre. La simiente es la vida que está en la sangre del Mashiach, en la cual somos justificados. Nuestro Padre ve el sacrificio y que somos resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach, y somos aceptos y somos recibidos y somos sellados. Él envía su Ruach y somos sellados. Por eso no podemos pecar, porque la simiente de nuestro Padre está en nosotros. Todos los demás viven engaños. Por eso dice: no, pues Jaime, cuesta mucho guardar los mandamientos, no, es difícil. ¿Yo? Claro, va a ser difícil por cuanto no has nacido de nuevo. Va a ser difícil, vas a seguir siendo atormentado y vas a estar ahí engañado en lugares que no corresponden. Gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Congregaciones, ¿no es cierto?, sujetas a una sabiduría, a un conocimiento animal, carnal y diabólico. Pero no es el reino de los cielos. Entonces, nuestros meles le hablan a Nicodemo: tú no puedes ver el reino de los cielos. Ya de esa forma no es, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y nacer del agua y del Ruach para poder entrar. Primero hay que nacer para poder ver, para poder, ¿no es cierto?, que esto se establezca en nosotros y así poder entrar al reino de los cielos. Entonces el apóstol, en el libro de Corintios, habla sobre esto por revelación. Pero si nosotros revisamos también el libro de Romanos, él lo explica, el apóstol mediante el Ruach, él explica en el capítulo 6. Porque él también fue enseñado. ¿Y dónde fue enseñado? Fue intervenido camino a Damasco. Estuvo 3 días ahí en Damasco. Nuestro Padre le habló a un discípulo, un siervo, Ananías. Y Ananías le fue a anunciar las obras gloriosas de la voluntad de nuestro Padre. Y él empieza a ser enseñado por el Ruach, porque fue libertado, nacido de nuevo. Por eso el apóstol reitera: hermanos, ya no vivo yo, ya esa vida quedó sepultada. ¿Dónde aparece? En el libro de Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Perseveraremos en esa vida antigua para que el conocimiento, para que el crecimiento del reino se lo venga sobre nosotros, que es la gracia, para que la gracia abunde. ¿Cuál es la gracia? Son las riquezas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Y crecemos en ese conocimiento por la voluntad de nuestro Padre. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿no es cierto?, crucificados juntamente con nuestro Mele, y hemos sido sepultados juntamente con Él, y hemos sido plantados juntamente con Él, también hemos sido resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach? Y hemos sido justificados, hemos sido santificados y purificados para que venga a habitar el Ruach. Hemos sido lavados, purificados, santificados para que venga y primeramente actúa, ¿no es cierto?, la vida de la sangre del Mashiach en nosotros, y viene el Ruach glorioso, sublime, no en cualquier lugar. Lo habla. Entonces, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, ignorancia en las actividades ideológicas, doctrinales, animal, carnal y diabólica. Y no pueden conocer, no pueden entender y no pueden comprender
la verdad del conocimiento del reino de los cielos. El conocimiento glorioso de la verdad. ¿Cómo se recibe? Por revelación. Escuchen. Escuchen. Primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos conocimiento, sabiduría es conocimiento. Sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado madurez, crecimiento de nuestro Padre. Y el conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen en un conocimiento, porque los príncipes tenían un conocimiento más alto. Más hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio. Este conocimiento oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para todos los que obedecen y todos los que le aman. Escuchen. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Si tú le amas y le reconoces, vas a negarte a ti mismo, vas a renunciar a todo y vas, ¿no es cierto?, a seguirle y obedecerle a él. Voy a volver a leer, verso 9. Antes bien, del capítulo 2 del versículo, ¿no es cierto?, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado a los que le aman. O sea, todavía no les he concedido, ¿no es cierto?, este conocimiento no ha subido al corazón de hombre, pero a los que le aman, a los que se han negado, a los que le han reconocido, nuestro Padre le concede crecimiento y conocimiento del reino de los cielos. Escuchen. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach. Es el Ruach que tenía que revelar el conocimiento, la enseñanza y la instrucción. Porque nuestro Padre nos las reveló por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña aún lo profundo, el conocimiento de nuestro Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre único, glorioso y verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado, a su ungido. ¿Cómo entonces? Muchos practican y se ven en muchos programas. Tú ves aquí en la televisión, hay muchos programas y hablan de Jesucristo y hablan y empiezan a orar y empiezan a invitar que venga el Ruach. Te invitamos, Espíritu Santo. No es Espíritu Santo. Es el Ruach de nuestro Padre. El reino de los cielos en nosotros. Esa es la gloria postrera, gloriosa que nuestro Melech, la gloria postrera. Es el reino de nuestro Padre habitando con nosotros. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y aquí muchos no quieren obedecer, y tampoco pueden entender. Y tampoco pueden, y no entienden. Miren, si tú me amas, Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Si tú me amas, lo que habla ya, ¿no es cierto? Lo que ya lo leímos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿no es cierto?, a mi ángel, al ángel de nuestro Padre, al Ruach, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, Dios, Nicodemo, no le ve ni le conoce. Y tienes que nacer de nuevo. Pero nuestro Melech está estableciendo él en los discípulos, en los 120 que apartó y enseñó. El Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Eh? Le profetiza que mora, pero estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Escucharon? Y aquí están las palabras de nuestro Melech. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23.
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Escucharon? Es la gloria postrera. A través de lo que nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Crucifixión, sepultura y resurrección. Y somos justificados y resucitamos mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre ve la sangre gloriosa y nos recibe y nos sella con su ruaj. Recién ahí, no puede venir antes en un lugar inmundo. El que no me ama, el que es rebelde, que es desobediente y quiere hacer lo que quiere, se junta los días domingos, va y hace su voluntad, se mete con una y adultera y engaña, miente, roba. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Ruach, el Espíritu, el Ruach de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero algunos, yo lo he escuchado aquí en algunos programas y hablan, ¿no es cierto?, y cuentan experiencias, pero se reúnen el día domingo y le dicen, ay, el Ruach, el Espíritu Santo te habló, el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Si tú estás en rebelión, no has nacido de nuevo, te reúnes el día domingo, no guardan los mandamientos. Y dicen, no, esos son para los judíos de una forma, ¿no es cierto?, irrespetuosa. Nuestro Melech nació hebreo glorioso, porque el Redentor, el Yeshua, el Salvador, fue establecido por la voluntad de nuestro Padre conforme a su pueblo primeramente. Pero ¿quién se refiere así al pueblo de nuestro Padre? El enemigo. El enemigo dice, no, eso es para los judíos, ¿vio? ¿A quién? ¿Quién es el que está hablando ahí? Dicho esto, ¿no es cierto? Aquí está claro que es el Ruach. Y el apóstol habla que esto es por revelación, a través de un nuevo nacimiento, a través de una nueva creación, como lo habla en Gálatas, como, ¿no es cierto?, lo habla, ¿no es cierto?, en Corintios, en primera carta, en la segunda carta, en la carta de Romanos, en la carta de Gálatas, en la carta de Efeso, en la carta de Filipo, en la carta de Colosa, en las cartas de Tesalónica, habla de una nueva creación, en todas las cartas. El apóstol Pedro lo habla y lo habló antes de él. El apóstol Juan lo habló antes del apóstol Pablo. Que ahora, hijitos míos, ahora somos hijos de nuestro Padre. Somos hijos por medio de su Hijo glorioso, por medio de la obra del sacrificio. Para tener conocimiento de nuestro Padre tienes que nacer de nuevo y el Ruach tiene que estar morando en ti. Tienes que crucificarte, sepultarte y ser resucitado mediante la vida de la sangre. Y a través de la vida perfecta, gloriosa del Mashiach, se te empieza a instruir y a conceder las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Porque nuestro Padre es Ruach. Y los verdaderos adoradores adorarán a nuestro Padre en Ruach y en conocimiento de la verdad, no en otra realidad. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este glorioso beneficio. Les concede el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de él en diferentes actividades, ¿no es cierto?, metodológicas, doctrinas, ¿no es cierto?, basadas, ¿no es cierto?, en contextos evangélicos pentecostales y llámense lo que se llamen. Nuestro Padre les concede este grande y glorioso beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hasta pronto.